a Afrodita, la diosa de la belleza, y bueno, ella le puso el cuerno con Marte, pero esa es otra historia que no le vamos a entrar porque no nos alcanzaría el tiempo. Hablamos de Grecia y hablamos de Atenas, una ciudad donde vivieron muchos filósofos, muchos pensadores, y una ciudad vecina era Esparta, con la que estaban constantemente en guerra. Y ahí en Esparta se seguía lo que ya les mencioné, que hacían, que despeñaban desde el monte Taigeto a las criaturas que tenían alguna discapacidad. En Roma, que los romanos copiaron mucho de los griegos, hacían también tenían ese estilo, esa costumbre de que las criaturas que nacieran con alguna problemática no deberían de vivir, y entonces los romanos se iban a la roca Tarpeya y desde ahí despeñaban a la criatura, porque decían que los hombres deberían estar listos para las peleas para defender a sus ciudades. En esta Roma también existió un muy interesante emperador que se llamó Claudio. Y Claudio, pues, nació posiblemente con trastornos neuromotores. No soy no me gusta decir tanto parálisis cerebral, porque si se paraliza el cerebro, pues hasta luego. En cambio, él tenía trastornos neuromotores, se le dificultaba el caminar y hablaba también con mucha problemática. Hubo una serie de acontecimientos en la que Roma se quedó sin dirigentes y varios pensadores, varios políticos dijeron, pues vamos a poner a Claudio, porque este cuate, como es tonto, así decía su mamá, eres casi tan tonto como mi hijo. Dijeron, vamos a poner a Claudio de emperador y lo vamos a poder manejar. Claudio había estudiado mucha historia, le encantaba la historia y la filosofía, y era un hombre muy inteligente. Y es uno de los principales emperadores en Roma. Conquistó Bretaña, es decir, Bretaña, Irlanda, Escocia, la misma Inglaterra, diríamos, en la actualidad. Uno de sus hijastros fue muy famoso y se llamó Nerón. Pero también quiero mencionarles que en la mitología nórdica, en la mitología de los vikingos, existía otra deidad que tenía una discapacidad. Odín, Odín se sacó el ojo izquierdo para adquirir sabiduría. Y se me pasó decirles que Claudio, bueno, la vida sexual de Claudio fue muy interesante porque tuvo cuatro parejas, cuatro matrimonios, no parejas, cuatro matrimonios, y procreó un hijo. También en la Biblia, si ustedes revisan el Levítico, se van a encontrar con una serie de versículos donde en síntesis se dice que las personas con discapacidad no deben entrar al templo del Señor, el Levítico. No obstante, el mismo Moisés, aquel que bajó las tablas con los 10 mandamientos, eso dice la historia, la leyenda bíblica, también tenía problemas con el habla. Y los cristianos en aquellas épocas no despeñaban, no mataban a las criaturas con alguna discapacidad, las dejaban a las puertas de la iglesia. Una cuestión muy caritativa, dirían algunos. En la Edad Media es una época donde se decía que fue de una oscuridad tremenda, aunque el conocimiento residía en los conventos donde los monjes eran quienes lo detentaban. Y dos personas muy importantes desde el punto de vista religioso de la cristiandad, Martín Lutero y Joan Calvino, aseguraban que las discapacidades se debían a castigos de Dios por alguna pecado, alguna mala conducta por parte no de la persona con discapacidad, sino de su abuelo, tatarabuelo, como 5 generaciones anteriores podían causarle la discapacidad a una criatura.
Y el Papa Inocencio VIII permitió que un par de monjes, Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, escribieran un libro, el famosísimo Malleus Maleficarum, que significa el martillo del brujo o el martillo de las brujas. Tenía una serie de instrucciones para que se pudiera determinar si una mujer era bruja. Si alguien señalaba y decía, mi vecina es bruja, entonces las posesiones de esa vecina se la daban a la chismosa o a quien la había delatado. Y entonces entrevistaban a la supuesta bruja y le decían, ¿tú eras bruja? Y si ella decía que no, la ayudaban a que recordara, la sometían a tormento, ¿sí? Y algunas de estas estrategias que usaron consistían, por ejemplo, en meterla en un barril, cerrar bien el barril, arrojarlo desde una cascada, y si la mujer, después de esa caída tan tremenda, estaba muerta, decían, no era bruja, no era bruja, y la enterraban en un panteón sagrado. Pero si vivía, entonces decía, es bruja, y entonces otra vez tormento o la mataban. Hay quien dice que más de 1 millón de personas, 1 millón de mujeres fueron combatidas de esta manera, quemadas en la hoguera, y decían que los hijos que ella tenían, sobre todo si tenían alguna discapacidad, eran hijos del diablo. En estas épocas, recuérdense que hubo otro tipo de guerras que eran las cruzadas, donde, por supuesto, debe de haber existido una gran cantidad de personas con discapacidad. En la Edad Moderna, que es 1453 hasta 1789, comenzaría con la caída de Constantinopla. Hubo pensadores tan interesantes como Michel Montaigne, el de los ensayos, o William Shakespeare, el gran escritor, que decían que las discapacidades eran, por supuesto, vivían en una época en que eso así se determinaban, castigo divino. Era ocasionado por la furia de Dios ante el mal comportamiento de algunos individuos. Es decir, las personas con discapacidad estaban malditas para una gran cantidad de personas. Pero las guerras persistían en aquella época y persisten en la actualidad. Basta con que abramos los periódicos y nos vamos a enterar cuando menos de dos muy famosas que son inadmisibles, pero eso es otra historia. Las guerras dejaban mucha gente muerta, pero también mucha gente herida. Y esa gente herida podía sufrir durante mucho tiempo por las infecciones que adquirían, porque no se lavaban bien. Y hubo un médico muy interesante, Ambrose Paré, que empezó a lavar las heridas de la gente, y es de aquí que tenían menos broncas, morían menos por infecciones. Pero sobre todo fue muy interesante porque empezó a hacer prótesis. Estamos hablando del siglo XVI. Aquí se ven unos hermosos dibujos de aquellas épocas. Tiempos prehispánicos los uso para referirnos a aquellas épocas en que no habían llegado los europeos a nuestra América. En algunas partes, las personas con discapacidad eran usadas como bufones. Se supone que en algunas cortes, en algunos reinos, aquellos pequeños reinos que había en nuestro continente. Pero por otra parte también se decía que eran entre seres humanos e hijos de dioses, es decir, eran seres semidivinos. Y hay un mito muy interesante, un mito de la cultura Acolagua, donde dice que el sol lanzó una flecha a la tierra. La flecha se encajó en la tierra, hizo un hoyo y la fertilizó. Y de ahí salieron dos individuos, un hombre y una mujer, pero solo tenían la mitad del cuerpo. Es decir, eran personas con discapacidad. Pues he aquí que este hombre y esta mujer
se abrazaron, se acariciaron, se dieron un beso y de ahí salió el primer hombre, dicen así, un hijo completo del que proviene toda la humanidad. Uno de los grandes pensadores mexicanos, León Portillo, tradujo un código que hace referencia a las personas con discapacidad. Dice la traducción de León Portilla: todas estas cosas te recomiendo. En ninguna manera te reirás, te burlarás de ellos, no te divertirás a su costa, no harás bromas de ellos, no los avergonzarás, no los aborrecerás, no los detestarás, no los abominarás, no los menospreciarás. Esa es la traducción que hace León Portillo de gente que vivió acá en lo que actualmente es México, allá por el siglo XIV, XV y XVI. Pero hay otra cosa que también me parece muy interesante. En México estamos viviendo en lo que corresponde al quinto sol, pero el primer sol surgió porque Tezcatlipoca, una deidad, se arrojó a un fuego gigantesco, nada más que Tezcatlipoca era un dios que también le faltaba un pie, es decir, era una deidad con una discapacidad. Y pasaron otros 4 soles, y en el quinto sol se habían reunido los dioses en Teotihuacán y dijeron: necesitamos que se sacrifiquen para que el sol siga existiendo. Y hubo varios voluntarios, pero cuando vieron el fuego gigantesco en el que se tenían que aventar, desistieron y nomás no se aventaron. Hasta que le dijeron a una deidad, Nanahuatzin tenía la piel llena de llagas, era una deidad enferma, era una persona, una deidad con discapacidad. Le dijeron: Nanahuatzin, tú tienes que aventarte al sol junto con otra deidad que estaba ahí. La otra deidad dijo: yo lo voy a hacer, corrió hacia el fuego y se detuvo, le dio miedo. 4 veces se detuvo. Y le dijeron a Nahuatzin: ahora aviéntate tú. Nahuatzin, con miedo, corrió, cerró los ojos y se aventó. Y de ahí salió el quinto sol. Este quinto sol que nos alumbra y que, por cierto, hace unos días hubo un eclipse. Esta es una foto de ese eclipse. La otra deidad se aventó al fuego cuando ya solo eran cenizas y de ahí surgió la luna. ¿Sí? Entonces, vemos que hay deidades también en el panteón náhuatl, deidades con discapacidad.